Bienvenido de Defensa de la Fe. Hoy vamos a iniciar ahí en capítulo 7. Los últimos dos capítulos que hemos trabajado sobre la lavado de los pies y es que hemos tocado brevemente, pero hoy sí yo quiero que ustedes todos abran sus libros. Vamos a leer si usted tiene como un marcador o algo, es bueno, porque aquí, especialmente en Colombia, ha tenido mucho éxito el mormonismo. Y una de las cosas favorables siempre es que vienen los jóvenes que nos vienen y ellos trabajan y evangelizan y va promocionando su obra. Este es una de las religiones bastante rico. Ellos en los estados han usado por mucho tiempo el cubrimiento de la religión para promocionar sus industrias, etcétera, y muchas cosas. De todas formas, es bueno que nosotros entendemos algo respecto de ellos. Entonces, que vamos a leer todo el capítulo del origen del mormonismo. La herejía del mormonismo. Primero, el origen del mormonismo. El mormonismo se originó en el año 1830 por José Smith, hijo, el profeta de dicha secta. Él nació en un lugar llamado Sharon, en el estado de Vermont, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1805. Fue criado en la pobreza, la ignorancia y en una atmósfera de superstición. Tocante a su vida temprana, Biederwolf dice lo siguiente: fue cosa de entendimiento común en la comunidad donde vivía José Smith que una mentira tendría que ser muy grande para superar a cualquiera que el joven Joe Smith podría inventar. La historia sobreabunda de pruebas demasiado positivas para ser negadas de que él era un indolente, romántico, inventor de historias para escarbar dinero. Tanto la historia como la evidencia interna del Libro de Mormón, el cual fue supuestamente recibido por José Smith de las manos de un ángel llamado Moroni, indican que él era uno de los más prolíficos, mentirosos y fraudulentos plagiarios que jamás hayan fundado una religión en el continente americano. El testimonio indica, al parecer, que el libro entero de Mormón fue escrito primeramente en el año 1812 por un ministro presbiteriano ya ancianito llamado Salomón Spaulding, quien vivía en el estado de Ohio, Estados Unidos. Este señor puso como título de su libro, El manuscrito encontrado. Él lo había escrito como una historia imaginaria de los primeros habitantes de este continente en tiempos antiguos. Él llevó entonces su manuscrito a una imprenta en Pittsburgh, estado de Pensilvania, Estados Unidos, pero el dueño, un señor Patterson, no quiso sacarlo a la luz. Sin embargo, el reverendo Spaulding dejó su manuscrito en la imprenta con el señor Patterson, quien después de 2 años murió. En ese tiempo, cierto predicador bautista apóstata, de nombre Sidney Rigdon, había abandonado a los bautistas y se había unido a los discípulos bajo el liderazgo de Alejandro Campbell. Un desacuerdo surgió entonces entre los señores Rigdon y Campbell, y amargado su espíritu, Rigdon se retiró de los campbellistas. Siendo un apóstata tanto de los bautistas como de los campbellistas, un líder desilusionado, Rigdon entonces vio en el manuscrito de Spaulding una buena base para el comienzo de una religión mística.
En ese mismo tiempo, cerca de Palmyra, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, el joven Joe Smith estaba siendo famoso por el ocultismo, practicando la revelación de tesoros escondidos. Rigdon fue a buscarle, le enseñó el manuscrito y Smith entonces, a lo que parece, revistió algunas planchas de hierro con bronce, si acaso las planchas hayan existido, y procedió a enterrarlas. Más tarde, conforme se da a entender, las desenterró, habiendo sido instruido por un ángel, y encontró en ellas jeroglíficos, los cuales tradujo para formar el Libro de Mormón. Véase Mormonismo por Bill Ford, páginas 5 y 6. La iglesia mormona comenzó con el bautismo de Oliver Cowdery por Joe Smith y seguidamente el bautismo de este por Oliver Cowdery. Efectuaron la organización en la casa de Peter Whitmer, en Fayette, estado de Nueva York, el día 6 de abril de 1830, con 6 miembros. Pasaron 6 meses, sucedieron contratiempos, Smith fue apresado por la policía varias veces y entonces, después de tomar consejos con Sidney Rigdon, optó por trasladarse a Kirtland, en el estado de Ohio, Estados Unidos. En este lugar, durante unos 7 años, parece que el mormonismo prosperó. Seguidamente, Joe Smith organizó la compañía antibanco. Cuando llegó la hora de redimir las notas bancarias, él preparó 200 cajas, inscribió en cada una $1,000 y las llenó con balas de plomo. Seguidamente montó su caballo con Sidney Rigdon, quien aparentemente era el cerebro de este fraude, y los dos huyeron a Independence, en el estado de Missouri. En el condado Clay, estado de Missouri, los mormones motivaron sangrientas luchas en su esfuerzo de echar fuera a los colonizadores y apoderarse de todo el sector para el mormonismo. Joe Smith, Hiram Smith y Sidney Rigdon fueron arrestados por traición y homicidio y echados en la cárcel por 6 meses, después de lo cual consiguieron un cambio de lugar en que se había de reunir el jurado al condado de Boone, y durante el transporte a este lugar escaparon de los guardias y huyeron al pueblo de Nauvoo, en el estado de Illinois. Ya por el año 1841, casi 4,000 personas convertidas al mormonismo se habían organizado en Nauvoo, y en el año 1844, Joe Smith se declaró a sí mismo como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, juntamente con Sidney Rigdon para la vicepresidencia. Entre tanto, sus enseñanzas de poligamia le habían conseguido 27 esposas entre los años 1841 hasta 1844, al declarar públicamente en 1842 que Dios había ordenado la pluralidad de matrimonios. Empezó a crecer el resentimiento, sin embargo, siguió consiguiendo más esposas. El resentimiento público crecía cada vez más. Acuerdos fueron tomados en reuniones públicas en contra de sus supuestas orgías sexuales ilícitas y sus sermones. El gobernador Ford del estado de Illinois dio una orden de que Joe Smith se entregara a los oficiales del estado. Él se entregó juntamente con su hermano Hiram Smith. Fueron encarcelados en Carthage, estado de Illinois. En la noche del día 27 de junio de 1844, el populacho asaltó la cárcel y mató a los 2 a tiros. Así terminó la vida de este licencioso hombre artificioso en lo sexual, con 27 esposas, quien a los 39 años de edad había conseguido un séquito religioso lo suficientemente grande como para dejar detrás de él la iglesia mormona, que es una mezcolanza de composición religiosa de ocultismo, hedonismo, judaísmo, enchapada de una apariencia cristiana.
Después de la muerte de José Smith, dos ramas de la Iglesia mormona han sido formadas, cada una proclamándose ser la Iglesia verdadera. Primera, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con su sede en Salt Lake City, estado de Utah. Dos, la Iglesia reorganizada de los Santos de los Últimos Días, con su sede en Independence, estado de Missouri. Las dos ramas de la Iglesia ahora dicen que en conjunto tienen una membresía total mundial de más de 1 millón. Con entonces ahí se nos da un base muy bien explicado y narrado por el autor Dr. Gardner. Todo lo que hemos hablado aquí es verdad, o sea que eso sí ha sido documentado y es documentado por muchas diferentes fuentes. De todos modos, ha cogido bastante fuerza. Eso es la persona quien le dio la origen de este nuevo movimiento. Ahora vamos a ver algunas de las prácticas. La práctica de poligamia. José Smith, ¿cuántos esposos? 21, 25, 27. Yo tengo suficientes dificultades con uno. Lo que está leyendo este texto es mi esposa. Y créame, es buena esposa y yo no necesito más. De todas formas, así, vamos a leer ahora la parte de poligamia, un poco de para que usted entienda. Hay que también ver algunos de los errores. Antes de quiero decir una cosa. Recuerda que en bibliología, cuando estudiamos los orígenes de la Biblia, hay tres libros que declara en sí santo o inspirado. Uno, por supuesto, es la Biblia, la Santa Biblia, lo que nosotros usamos. Lo otro es el Corán, que es por los mahometanos, y el libro de Mormón, que también es considerado por ellos un libro sagrado. Vamos a leer ahora un poco de la práctica de poligamia. Mucho de usted también puede ver. Vamos a tocar en un momento diferentes doctrinas. Me hace favor. A pesar de que aquellos de la rama reorganizada de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días niegan que José Smith haya propugnado matrimonios en plural como asuntos de revelación divina directamente a él desde el cielo, el testimonio de muchas de sus esposas y asociados personales parecen anular dicha negación. Tocante a esto, una hija de Brigham Young, de nombre Susan Young Gates, escribió lo siguiente: el principio de matrimonio plural fue adoptado por mi padre conforme le fue enseñado por el profeta José Smith. Está en Historia de la Vida de Brigham Young, página 321. El mormonismo no solo sostiene que la poligamia es lo correcto en la tierra, sino que también nacerán niños en el cielo. Tocante a este punto, en el tabernáculo mormón de Salt Lake City, en el día 1 de febrero del año 1857, el señor Heber Kimball dijo lo siguiente: mis esposas tienen que vivir su religión. Supongamos que a mí se me perdieran todas ellas antes de que yo entre en el mundo espiritual. ¿Creen ustedes que yo estaría destituido allí? Pues no. El Señor dice que hay muchas más allí que aquí. Se aumentan más rápidamente allá que aquí, porque allá no buscan a un médico para matar a sus hijos. En el mundo espiritual nos acercaremos al hermano José y él nos dirá: vengan, vengan todos, les daremos un buen cambio de ropa. ¿Dónde están sus esposas?
Se quedaron atrás, no quisieron venir con nosotros. Pues no importa, dice José, aquí hay miles, sírvanse de cuantas quieran. Bueno, de todas formas, es una práctica en los Estados Unidos, bigamia es contra la ley. Y en la mayoría de los países eso también es contra ley. En algunos países orientes todavía existe poligamia, pero no en los Estados Unidos, aquí tampoco en Sudamérica está permitido este. Sin embargo, ha tenido varias personas en el estado de Utah que ha sido mandado a las cortes por esposos plurales. Lo que pasa es que ellos se está arrestado, condenado por 2-3 años en la cárcel, según el reglamentario, se salga y como uno no puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen, sigue funcionando ya así común y corriente. Eso según lo que alguien me ha dicho. No sé, eso sí no sé si es cierto, hermanos, pero eso es lo que me ha contado un hermano, supongo. Bueno, vamos a ver algunos de los errores. Sus errores doctrinales refutados. 8 errores doctrinales sostenidos y practicados o fomentados por el mormonismo son apuntados a continuación. Estos son apenas una muestra de sus muchas formas de infidelidad. A. La perpetuidad de la Iglesia. El mormonismo niega la perpetuidad de la Iglesia. Tocante a esto, Talmage ha dicho lo siguiente. Desde los hechos ya citados es evidente que la Iglesia fue literalmente echada de la tierra en los primeros 10 siglos que siguieron después del ministerio terrenal de Jesucristo. Pero el Señor, en su misericordia, ha provisto para el restablecimiento de su Iglesia a través del profeta José Smith. Bueno, entonces, la perpetuidad de la Iglesia, ahora de referente de la Biblia, ahí sí está cotizado de Nefi, del libro de que está, uno de los libros que está en el libro de mormonismo. El mormonismo niega que la Biblia es una guía completa y perfecta para vivir cristianamente. Nefi 29, 6, 8, 10 se lee así. Oh necios, vosotros que decís, una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mis palabras? Así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco suponer que no he hecho escribir otras más. Bueno, la creación de Eva, eso sí me pensé que es interesante. La creación de Eva. El mormonismo niega la historia bíblica de la creación de Eva y afirma que ella era una de las esposas de Adán que él trajo al huerto de Edén. Tocante a esto, Brigham Young dijo lo siguiente. Cuando nuestro padre Adán vino al jardín del Edén, lo hizo con cuerpo celestial y trajo consigo a Eva, una de sus esposas. Bueno, ahí sí, miramos la salvación, buenas obras y poligamia. Ahí sí, la salvación está basado sobre su poligamia también, según ellos. El mormonismo enseña que la salvación eterna del hombre se basa en sus propias buenas obras y la práctica de la poligamia. Bueno, ahí usted puede leer. Hay una cosa aquí, la Biblia sí habla de algunas personas en el Antiguo Testamento que tuvo concubinas, etcétera. Entonces uno
Pero mire ahí, el último párrafo, en ningún lugar dice ¿En que... ninguna parte? En ninguna parte, sí. En ninguna parte se dice que la tenencia de concubinas por parte de Abraham le fue contado por justicia, ni tampoco se estipula que el matrimonio, ni en singular ni en plural, sea una condición para salvarse uno, ni para reinar con Cristo. La Biblia enseña que cada hombre debe tener su propia esposa, no esposas, y nada se dice en el Nuevo Testamento en aprobación de tener concubinas por parte de nadie. Bueno, ahí el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Ahí. El mormonismo enseña que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Tocante a esto, Brigham Young declaró lo siguiente: cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, fue el Padre quien lo engendró a su propia semejanza y no el Espíritu Santo. ¿Y quién era el Padre? El primer hombre de la familia humana, Jesús, nuestro hermano mayor, fue engendrado en la carne por el mismo personaje que obró en el jardín del Edén y que es nuestro Padre Celestial. La Biblia declara que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. El mormonismo hace que el ángel Gabriel haya mentido en cuanto a eso. Bueno, él se trabaja sobre la matrimonio, Jesús y matrimonio. Dice que Jesús practicó poligamia. Lea de esta pequeña cotización ahí, o cotal. El mormonismo enseña que Jesús practicaba la poligamia. Tocante a esto, John y Hay dicen lo siguiente: Jesucristo fue polígamo. Marta y María, las hermanas de Lázaro, eran sus esposas, y María Magdalena era otra. Decimos que fue Jesucristo quien se casó con Marta y María en Caná, mediante lo cual podría haber su propio linaje antes de que lo crucificaran. Bueno, eso sí es blasfemia, eso sí, sin duda. Los que no, bueno, leemos lea este. G. Los muertos inconversos. El mormonismo enseña que los muertos inconversos estarán presentes en la primera resurrección y que se les dará otra oportunidad para salvarse. Tocante a esto, Talmage dice lo siguiente: la declaración de que los paganos tendrán un lugar en la primera resurrección es sostenida por la palabra de las Escrituras, y es razonable creer que el plan de la redención dará a los que están en semejante oscuridad una oportunidad para aprender las leyes de Dios, y por supuesto, tan pronto como las aprendan, se les exigirá la obediencia, so pena del castigo. La declaración arriba citada es meramente una suposición, sin nada de sanción bíblica, siendo de hecho contradictoria a la palabra de Dios. Y es irrazonable que cualquier persona iluminada acepte semejante declaración a la luz de la Santa Biblia. Bueno, ellos hablan de la salvación bautismal. Vamos a leer de aquí hasta la final y si me hace eso es poco que nos queda. ¿Hay tiempo, hermano? Bueno, seguimos. La salvación bautismal. El mormonismo sostiene la doctrina de la salvación bautismal, aún aseverando que personas vivas pueden ser bautizadas por los pecados de los muertos. Tocante a esto, Penrose dice lo siguiente: millones de hombres y mujeres han partido de esta vida sin someterse a la ordenanza del bautismo. Muchos de ellos aceptarán gozosos la palabra y la ley del Señor cuando les sean proclamadas en el mundo espiritual. ¿Cuál es entonces el camino de su liberación?
Los vivos pueden bautizarse por los muertos. Esto da a los hombres y mujeres la facultad de convertirse en salvadores del monte Sión, siendo Jesús el gran capitán del ejército de los redimidos. La Biblia niega esto. En ella se presenta el orden en cuanto al bautismo como sigue: hacer discípulos, bautizarlos y entonces enseñarlos. Eso está en Mateo 28, 19 al 20. También enseña que cada persona dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 11, 12. Pero tercera Nefi 11, 33, 34, 37 y 38 dice que todos presentan un plan de bautismo con la advertencia de que todos los que no lo acepten serán condenados. Sin embargo, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, no contiene semejante doctrina o declaración. Con toda seguridad se puede deducir que el mormonismo es una invención del diablo, que fue fundado por un libertino sexual licencioso, quien consiguió unas 27 esposas en el nombre de la religión y quien estableció el orden de una secta religiosa que no es ni cristiana ni pagana, sino una mezcolanza indescriptible de las dos cosas, la cual tiene un muy ardiente séquito mundial de aproximadamente 1 millón de personas. Estas rechazan la palabra de Dios, por lo cual un día serán juzgados, siendo ella la pauta suprema de Dios. Todos los que aman a Dios deben evitar toda identidad religiosa con ellos en absoluto. Cualquiera que haya sido descarriado a unirse con esta secta debiera separarse de ellos de una vez. Bueno, ahí sí se termina lo que está escrito aquí, y realmente es importante. Usted necesita, porque eso ha cogido también bastante fuerza aquí en Sudamérica, aquí en Colombia, incluso donde estamos aquí. Ellos tienen un templo bastante bonito y bien organizado. Hay un curso completo que ustedes van a estar estudiando sobre la caos de los cultos. Se trata más específica sobre las ciencias que cristianos están aquí, los adventistas, habla de ellos, los mormones. Hay diferentes movimientos que en que estamos los testigos de Jehová. Entonces, en la siguiente clase, incluso en este libro que estamos estudiando ahora, es el adventismo o del séptimo día. Eso sí, también es bueno que usted lea. Yo tengo varios amigos que están en este movimiento, son amigos, pero es que de todas formas creo que están en error. Sigue preparándose, no se olvida contestar las preguntas. Los últimos 3 capítulos, solo hay 3 o 4, en de Mormones solo hay 5. Entonces es fácil de contestar. Haga y que Dios le bendiga hasta la siguiente clase.